Buenas noches, mi nombre es Linda Lice Carrascal, estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy junto con mis compañeros Paola Tovar, Laura Andrea Carrillo y Jason Tarazona, vamos a hablar de los casos expuestos en la fase 2. Hoy vamos a hacer la socialización. Empezamos pues por el primer caso. El caso número 1 es un caso, lo tenemos con una determinación de genético. Tenemos unas características de bajo peso, proporciones corporales anormales, tamaño testicular inferior al normal, infertilidad y a través de un examen o un análisis cromosómico llamado cariotipo, tenemos una fórmula de 47XXY que nos da como resultado la enfermedad de Klinefelter. Hablemos un poco de esta enfermedad. Este síndrome es una afección que ocurre solamente en varones cuando se tiene un cromosoma X adicional. En algunos casos, los varones con este síndrome no tienen ni síntomas ni señales obvios, mientras que algunos pueden tener diversas dificultades cognitivas, sociales, comportamentales o de aprendizaje. Este síndrome no se hereda, pero generalmente ocurre como un evento aleatorio durante la formación de células reproductivas, como lo son los óvulos y los espermatozoides, que resulta en la presencia de una copia extra del cromosoma X. Acá podemos ver el cariotipo de este síndrome. Vemos que hay una copia del cromosoma. Aparte de esto, también hay unas variantes. Algunas personas con características del síndrome de Klinefelter tienen más de un cromosoma X, como por ejemplo el 48XXXY y el 49XXXXY. En estos casos conocidos como variantes del síndrome de Klinefelter, las señales y los síntomas pueden ser graves y se puede incluir como la discapacidad intelectual, los rasgos faciales distintivos, anormalidades esqueléticas, mala coordinación y graves dificultades del habla. Como en algunos otros casos de mayor gravedad, puede haber riesgo ligeramente mayor a desarrollar cáncer de seno, venas varicosas, osteoporosis o trastornos autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Bueno, muy buenas noches. A continuación le voy a hablar un poco sobre los síntomas de este síndrome. Algunos hombres, pues ya que presencialmente se da en los hombres con este síndrome, no tienen síntomas o son levemente afectados. En estos casos es posible que ni siquiera sospechen que lo tienen. Para los hombres que sí poseen síntomas, por lo general padecen de infertilidad. Este es uno de los síntomas más comunes del síndrome. Adicionalmente a eso también tienen o presentan proporciones corporales anormales como piernas largas, tronco corto, hombro igual al tamaño de la cadera. También presentan agrandamiento anormal de las mamas, ya conocido como ginecomastia, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, infertilidad, problemas sexuales, vello púbico, axilar y facial menor a la cantidad normal, es decir, poco o nada les sale, testículos pequeños y firmes, estatura alta y tamaño reducido del pene. Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso número 2. Bueno, en este caso podemos determinar que es un caso sensitivo y motor, el cual presenta características como la taquicardia, la sudoración y el aumento de temperatura corporal en su estructura biológica. En este caso encontramos que el joven tiene una fobia, que tiene un origen biológico, que es decir, que son respuestas evolutivas cuyo fin son anticipar o detectar también un peligro aparente para esta persona. Y esto lo podemos encontrar que se da principalmente por la amígdala cerebral. Bueno, en este caso podríamos definir que el joven tiene una fobia llamada ailurofobia, la cual es una fobia a los felinos, en este caso a los gatos. Y esta es una fobia que se da de forma irracional. A raíz de esto podemos decir que el joven pasó por un proceso sensitivo, pues sabemos que las neuronas sensoriales recogen información por medio de un fonorreceptor y un estímulo
que recibió este joven por el maullido del gato, y el cual llevó a que él imaginara este gato haciendo lo que reaccionara su sistema motor. Pues gracias a estos procesos sensitivos, esta información se envía a las interneuronas, que forman un sistema de comunicación interna, y como resultado de esto el sistema nervioso simpático manda instrucciones a los tejidos del cuerpo por medio de las motoneuronas, lo cual a raíz de esto hace que el joven salga a correr por un impulso sensitivo que tuvo. Además de esto, junto con estos procesos podemos encontrar varias hormonas presentes en esta situación, las cuales serían la adrenalina y el cortisol. La adrenalina se presenta más que todo porque esta hormona se desata cuando debemos estar en un estado de alerta o un estado de vigilia en algo que nos parece amenazante. Y el cortisol nos ayuda a liberar más azúcar en los músculos para poder, en situaciones estresantes, para que estemos más alerta y podamos escapar, escondernos o enfrentar el peligro a tiempo, depende de lo que la situación y nuestro cerebro demande en este caso. Bueno, y también podemos decir que todos los seres humanos tenemos un arco reflejo, que es todo esto se da por este arco reflejo. Pues todos los organismos tenemos respuestas musculares involuntarias y rápidas, ya que en este caso mencionaba que el joven, al escuchar el maullido del gato y al presentarse en la situación, rápidamente, al liberar todas estas hormonas y todos estos procesos realizarse, llegó a la casa de su mejor amigo. Y esto el muchacho, digamos que en este caso podría hacerlo de una forma involuntaria, ya que necesita estar a salvo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todos nosotros tenemos respuestas involuntarias y muy rápidas para estas situaciones. Y cuando nos encontramos en riesgo, y esto se conoce como reflejo, y cada ser vivo tiene estos reflejos. Y está asociado a un arco reflejo, como se mencionaba, que es un circuito formado por un receptor que corresponde a un órgano sensitivo. Igual es un centro de integración entre una vía eferente y un efector, los cuales son componentes que se unen entre sí para... En el caso número 3, tenemos el ejemplo de un niño que experimenta una situación traumática, una situación que, por ejemplo, si lo veo yo, puede que no sea traumático para mí, pero el niño por su edad, por su entorno, por el ser niño, sufre una experiencia traumática. Y me permito leer el caso, que es muy corto. El profesor lleva a los niños al zoológico. Cuando escucha los gritos de uno de los estudiantes, el niño estaba petrificado, quieto, sudoroso. Solo temblaba y gritaba sin entender sus expresiones. Al mirar sus pies, el profesor pudo observar que el niño gritaba mirando sus zapatos, y sobre ellos una ardilla se posaba e intentaba morderle sin lograrlo. Acá encontramos un caso que es sensitivo y motor. Tenemos unas características que es sudoración, petrificación, temblor y gritos. Antes de entender el caso, definamos qué es el miedo, porque es el gran protagonista de este caso. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Una persona puede sentir miedo por algo que existe. Puede ser, en ejemplo, una ardilla, por un gato, por los accidentes, por la altura. Pero también puede sentir miedo por cosas que no existen, como por ejemplo en el imaginario las personas que están, las brujas, todo ese tipo de cosas que pueden generar miedo a la persona. El miedo es una sensación de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho traumático, lascivo, difícil, peligroso. Es una sensación de angustia, y eso es lo importante, es que el miedo genera angustia, la angustia de posiblemente voy a morir, la angustia de posiblemente voy a terminar herido, la angustia de posiblemente voy a sufrir. Y esto es importante en este caso, porque el niño se sentía expuesto, se sentía vulnerable.
podemos resumir que esto sentía el niño del ejemplo, estaba experimentando una situación ajena a su confort. El niño presentó inmovilidad táctica, es una reacción cerebral, es un estado temporal que inmoviliza la parte motora en respuesta de una alarma de inminente peligro. Inminente peligro lo pongo en comillas porque para todas las personas significa algo diferente, un peligro. En el caso del niño, era una ardilla. Por ejemplo, para hacerlo más personal, yo sufro de pánico, yo no soy capaz de subirme a las cosas extremas, yo me subo a no sé, yo me tiro por paracaídas, yo creo que me muero de un paro cardíaco, o me tiro en jump y creo que ahí va a acabar mi vida, y no soy capaz. Un día intenté hacer canotaje y creo que fue la peor experiencia de mi vida. Entonces, para mí eso representa una parte traumática. Entonces, esos traumas son subjetivos, no todos consideramos peligroso las mismas cosas. Hay personas que le temen a la altura y hay personas que hacen parkour, que saltan de edificios de 20 pisos. La parte del cerebro que se encarga del miedo es la amígdala. Tenemos el caso de dos hormonas suprarrenales que hacen parte de los procesos que son la adrenalina y el cristol. No me voy a detener un poco en lo que es la adrenalina y el cristol porque ya nuestra compañera nos tocó un poco de eso, pero simplemente lo voy a resumir que la adrenalina es una hormona y es un transmisor. Eso es importante, que la adrenalina es una hormona y es un transmisor. Y el cristol es una hormona producida de las glándulas suprarrenales. Esta libera gracias a las señales de hipófisis en el cerebro. Y el resto, pues ya lo explicó mi compañera anterior en el caso que le respondía. Ok, ya con la